Junio 20. Otras actividades religiosas de Salomón. Segunda de Crónicas 7, 7 al 10. Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días, y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Salomón construye su palacio. Primera de Reyes 7:1. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Salomón se casa con la hija de Faraón. Primera de Reyes 3, 1 y 2. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Otros edificios de Salomón. Primera de Reyes 7, 2 al 12. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. Salomón le construyó también un palacio semejante a la hija del faraón, con la cual se había casado. Desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas, cortadas a la medida, y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. Pacto de Dios con Salomón. Primera de Reyes 9, 1 al 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David,
y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado, y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Segunda de Crónicas 7, 11 al 22. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Actividades diversas de Salomón. Primera de Reyes 9, 10 al 28. 20 años tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real, después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3,960 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos.
Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Gezer, Bet-Jorón la de abajo, Balat y Talmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido. 3 veces al año, Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión-Geber, cerca de Elat en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales, que eran marineros expertos, para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro, que le entregaron al rey Salomón. Primera de Reyes 10, 11 y 12. La flota de Hiram trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de madera de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. Segunda de Crónicas 8, 1 al 18. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto, reconstruyó las ciudades que le había entregado Hiram y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamat de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamiento que había construido en Hamat. Reconstruyó como ciudades fortificadas Bet-Jorón la de arriba y Bet-Jorón la de abajo, y les puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balat y con todos los lugares de almacenamiento que tenía, con los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y con todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que les servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. A la hija del faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes, según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de la luna nueva y las 3 fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas.
Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. A los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en los ritos diarios. También fijó turnos a los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y levitas, y aun en lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Esión-Geber y a Elat, en la costa de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, le envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos 15,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Segunda de Crónicas 9, 10 y 11. Además del oro de Ofir, los oficiales de Hiram y los de Salomón trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Nunca antes se había visto en Judá algo